Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con el estudio de la palabra correspondiente a los días martes, hoy reemplazando a Maico y deseando que muy pronto Dios les restablezca de sus dolencias. Muy bien, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos pueda guiar en este estudio de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta posibilidad de estudiar de tu palabra y queremos ponernos todos en tus manos para que tú a todos nos puedas ministrar y podamos enseñar esta lección que tú nos quieres dar. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, bendecí nuestras vidas, también ponemos en tus manos a Maico para que tú puedas restablecerle. Gracias, Señor, bendecinos, cuidanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay un tema que es un tema de los clásicos de la palabra, que es cuando el Señor hace la comparación de nuestras vidas como cristianos, pero en el aspecto de ser luz. Muy bien, ahí está. El cristiano es luz de Dios. El, el primero de las porciones que vamos a leer, yo los invito a que ustedes vayan buscando en Lucas 11, versículo 33 al 36. Allí el Señor nos va a decir unas cuantas cosas interesantes respecto a la función que Él nos da, esta responsabilidad que nos pone de ser luz realmente. Dice así Lucas 11, 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, serás todo luminoso, cuan, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y el planteo que Dios está haciendo, el Señor está haciendo acá en la palabra respecto a la luz, es un gran compromiso. Y uno de entrada, y no profundizando el tema, puede decir, bueno, todos los creyentes son luz en el mundo. En algún sentido sí, pero acá hay una advertencia porque nuestra vida también puede tener tiniebla y así como podemos transmitir y ser la bendición de ser luz para el mundo, también de alguna forma, dependiendo de nuestra vida, podemos transmitir algo de tiniebla. Miren, eh, hay una, hay una realidad incuestionable y una lógica. Nadie pone en la parte oculta una luz encendida. Eh, para los, bueno, acá en la Argentina es muy común el corte de luz. Cuando el corte de luz es en la plena madrugada o a la noche, y el corte de luz es general y no es una cuestión de nuestra casa solamente, realmente tenemos un gran problema. Si no tenemos una luz de emergencia que está diseñada para que inmediatamente se encienda, tenemos un problema. Nosotros en esta nueva casa que no hace mucho tiempo estamos, las primeras veces que se nos cortaba la luz teníamos que ir al tanteo y era todo un problema conseguir una luz. Hasta que un fósforo encendido hacía la diferencia. Y lógicamente uno dice, conseguimos una vela. Hoy hay otros sistemas, pero antes era, y ahora también, pero antes era mucho más común una vela. Alguien enciende una vela y no la va a poner debajo de la mesa o debajo de una silla o en la otra habitación. Evidentemente, la luz está diseñada
en estos casos así, ¿no? Está diseñada para estar en un lugar alto porque tiene que producir un efecto y seguir un objetivo, porque una vela no está para que uno, bueno, las velas de los cumpleaños, pero eso es otra cosa, pero digamos, cuando está diseñada para dar luz, la vela o la lámpara o lo que sea, tiene que estar en un lugar alto. Nos ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, que cuando se nos corta la luz, estamos estudiando un tema, estamos leyendo algo, lo que sea, uno si pone una lámpara sobre la mesa solamente, le va a dar una luz, pero si lo pones arriba de un recipiente un poquito más alto, la luz se expande y cubre un espacio mucho más grande. Por eso la luz está hecha para que marque la gran diferencia. Así también nosotros, hermanos, debemos mostrar la palabra y la obra de Dios. Por eso dice que somos luz. Tenemos que mostrar la palabra de Dios y no está diciendo repetir la palabra de Dios, que uno dice, bueno, ¿está mal repetirla? No, por supuesto que no. Pero en esta función como luz tenemos que mostrar la palabra y la obra de Dios en nuestra vida cada día. El Salmo 119, 104 y 105, que son muy conocidos, muy utilizados, nos ilustra un poco más respecto a este tema. Dice el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista está diciendo que no es automáticamente, no es una perillita que tocamos, una llavecita que tocamos y allí la luz se encendió. La, la vida del creyente en la vida del creyente tiene que haber un trabajo, un trabajo de ir a la palabra, de estar en su presencia, de permitir que el Espíritu de Dios esté haciendo un trabajo en nuestra vida permanente para que la palabra y la obra de Dios se vean claramente. Por eso él dice, el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, de si se ha dedicado a los mandamientos, los conoce y los vive. Por tanto he aborrecido, fíjense, no solo los conoce, no solo le ha llegado a la cabeza y le ha abierto los ojos de alguna forma, sino que además actuó y he aborrecido todo camino de mentira. Y después lo dice claramente el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, él está diciendo, hermanos, el salmista y el Espíritu de Dios nos dice a cada uno que la palabra de Dios debe ser la que ilumine nuestro camino, debe ser la lumbrera, la guía en nuestro camino. No es solamente aprender de la palabra, que por supuesto tenemos que aprenderla, por supuesto debo conocer la palabra de Dios, sino que debo aplicarla en nuestra vida, en la vida. Debo pedirle a Dios que esa palabra me condicione, me evite algunas cosas, que pueda aborrecer, como dice el mismo salmista, todo camino de mentira. Voy a caminar en la verdad, voy a caminar por un camino iluminado en la medida que esa palabra sea la lumbrera, sea la que me guíe, sea la que me marque por dónde poner mis pies, mis sentimientos, mis palabras, mi vida. Esto es muy importante. Respecto al Señor y su vida, algunos vieron su brillo, ustedes recordarán, otros no, y otros pensaron que la luz no era suficiente para ellos y le pedían, le exigían más. La respuesta constante de nuestro Señor fue seguir brillando. Él, a pesar de que muchos ponían en tela de juicio su vida, algunas veces le decían que las obras eran del diablo, terrible. Spurgeon dice,
la respuesta, dice así, la respuesta constante de nuestro Señor fue seguir brillando. Estaba destinado a ser observado, incluso como una lámpara destinada a ser vista. Esto lo dice Spurgeon. Qué interesante. Y el Señor había asumido su rol como luz del mundo y nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, por supuesto que tenemos que asumirlo de la misma manera. Cada uno vive en la oscuridad, cuando uno vive en la oscuridad, hay dos posibles razones por las cuales puede ser. Uno dice, ¿cómo que vive en la oscuridad? Hermanos, algunas veces nuestra vida eh, llena de religiosidades, llena de prejuicios, de, llena de cosas que no corresponden, que no agradan a Dios y alejada del camino de Dios, empieza a manifestar oscuridades. Dice, entonces digo, que estas oscuridades que algunas veces tenemos pueden ser por dos razones. Puede que no haya una fuente de luz, es decir, y acá esto es muy grave, algunas veces, hermanos, podemos estar convencidos, y esto es un tema terrible. Uno dice, pero vos me vas a decir a mí si yo soy creyente o no. Yo no digo nada. Yo sé de mí, de lo que yo creo, hermano. Yo sé de mis propias creencias y de mis propias realidades. Yo no soy quien juzga a nadie. Pero algunas veces cuando uno ve a alguien incorporado a una iglesia, digamos, en plena actividad y de su vida se van habiendo oscuridades y oscuridades y se va manifestando y uno no ve la palabra, evidentemente puede que la fuente de luz que es Cristo no esté allí adentro. ¿Mm? Esto es muy importante. Y, o puede que la oscuridad, estos pecados que se están permitiendo allí adentro, estén oscureciendo su vida. Estas son dos realidades, o no está Cristo, o si está Cristo, Cristo y el Espíritu de Dios tiene que tener espacio, libertad en nuestra vida, para que la luz pueda ser emitida, la luz puede marcar la vida, puede marcar la diferencia y que nadie tenga ninguna duda, aunque puedan no compartir con nosotros, nadie tenga ninguna duda de que somos hijos de Dios y que hay un ser allá adentro que emite luz permanentemente. Y hay algo que me parece importante. Hermanos, no se puede simular la luz. No se puede simular la luz. Uno es luz en Dios cuando le permite o no lo es. Puede tener una vida parecida, asistir, una vida religiosa puede tener, pero solamente aquellos hermanos que realmente se dedican a prestarle mucha atención con temor y reverencia, como dice la palabra, a la vida cristiana, a la vida de comunión con Dios, van a emitir luz. Esto no se puede. Yo podré conocer la Biblia, repetir y repetir y hacer muchas cosas exteriores, pero esta luz, esta maravilla de que es la presencia de Dios manifestándose en nuestra vida, no es una creación humana, no viene como consecuencia de el esfuerzo humano, sino el rendir cada día nuestra vida en los pies del Señor. Esto es fundamental. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, es porque la luz de la palabra de Dios está brillando allí adentro. Cuando se entienda la palabra y la obra de Jesús, entonces uno ya no camina en la oscuridad, no camina en una ceguera espiritual. Pero esto es muy importante porque tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que conocer y manifestar la obra de Dios en nuestra vida, hermanos. La obra de Dios en nuestra vida. Dice
ya lo estuve leyendo antes, lo podemos repetir, me parece que viene justo en el momento. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Recuerdan lo que leímos antes. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Esta es otra versión. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Y saben, hermanos, yo puedo, incluso podría no conocer, yo, bueno, ustedes o yo, cualquiera, cualquier creyente, puede no conocer este versículo, pero este versículo, esta realidad se nota, se ve. Cuando alguien da los pasos, no de acuerdo a concepto, no lo que el mundo marca, no de acuerdo a su inteligencia, sino lo que la palabra de Dios le está marcando. Y uno ve claramente una vida guiada por la palabra de Dios. Una vez más, Jesús se dirige a la gente y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No está diciendo el que dice que me recibe, el que dice que me sigue, sino él afirma claramente, acá está la diferencia, y esto no es que yo esté hablando como un juez ante un tribunal, no, 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 no. Esto a mí me duele, hermano, a mí me está tocando también profundamente. Seguir a Cristo, esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Eso está en San Juan 8:12. Si ustedes quieren anotarlo, verlo cuando lo deseen, San Juan 8:12. Respecto al Señor se dijo, y miren qué interesante, ¿no? Cuando al principio allí de San Juan vemos en el capítulo 1, versículo 5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Él vino a establecer luz en un mundo de pecado y de tiniebla. Y en la medida que vos y yo, hermanos, sigamos sus pisadas, obedezcamos su palabra, por supuesto, leamos, conozcamos la palabra, pero obedezcamos la palabra, también vamos a marcar la diferencia. Y vamos a hacer en lo concreto, no en la palabra, sino en lo concreto, también luz. David, en el Salmo 27:1, pudo decir esto. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¡Qué pregunta! Si, si para vos y para mí, hermano, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿qué vamos a temer? Él decía, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Es la bandera que levanto. El Señor es la bandera, es el baluarte. Es la bandera que levanto, decía David. Y esto lo podemos decir en la medida que en nuestra vida el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación y estemos siguiendo sus pisadas. Gracias a Dios por tantos hermanos que nos dan ese ejemplo. Gracias a Dios. El mismo Señor nos compromete a vivir vidas luminosas y claras. Dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Hermanos queridos, vos y yo somos una luz. Por lo menos eso es la idea de Dios. Esa es la idea del Señor. El Señor se fue a su presencia, a la presencia del Padre. Está allí abogando por nosotros, está preparando lugar por nosotros. En el mundo dejó a la iglesia, te dejó a vos y a mí, como luz en este mundo para marcar la diferencia. Y Él nos dice, una ciudad sentada sobre una colina no puede esconderse. Estamos en zona de sierras, de montañas. Cuando hay una casa alta, de todos lados se ve. Hay algunos hoteles por allí, en esta zona que uno va por la ruta y así se ve. Bueno, de esta manera, el Hijo de Dios está en un lugar alto,
un lugar alto, y allí está con la obligación, la bendición, la honra de iluminar, de marcar la diferencia. Pablo y Bernabé decían comprometidos en Hechos 13:47, así nos ha mandado el Señor. Fíjense, y esto deben ser nuestras palabras. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pablo y Bernabé decían eso. Yo pregunto, ¿acaso pensamos que este mandato eran solo para ellos? Tenemos que asumir este mandato. Gracias a Dios, insisto, por tantos hermanos que han asumido este mandato, este compromiso responsablemente y entienden que han sido puestos, y tenemos que entenderlo todo, hemos sido puestos por luz para las naciones, a fin de llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos este pequeño espacio de la tierra. Y en este tiempo de la iglesia, bueno, en este tiempo tenemos que mostrar la luz de Dios, que es su palabra puesta en práctica, sus milagros caminantes tenemos que ser, mostrar la diferencia, mostrar de que la palabra de Dios es verdad y no es una mentira, y en nuestra vida mostrar la luz de Dios y no nuestra presencia, nuestra fama. No, 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 no. Acá nosotros somos la vela, la lámpara. La diferencia la hace la luz que se emite, una luz que nosotros como hijos de Dios o como personas simplemente no podemos emitir, no podemos dar luz. La luz va a salir de nuestra vida, de nuestro accionar en la medida que permitamos que el Espíritu de Dios haga lo concreto, la palabra concreta en nuestra vida. Dice en Mateo 5, capítulo 5, versículo 15 a 16, ni se enciende la lámpara para cubrirla en un cajón, por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Miren lo que dice ahora. Esto hace mucho tiempo lo he leído por primera vez y ustedes saben que me produce algo adentro, me produce un compromiso, incluso hasta vergüenza, vergüenza por no haber cumplido muchísimas veces este principio que el Señor mismo está diciendo. Leo de nuevo, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa, hagan brillar su luz delante de todos, está diciendo Dios, vivan de acuerdo a mi voluntad, vivan de acuerdo a mi voluntad, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Es decir, no es solamente repetir la palabra, no es repetir textos, no es una cuestión de palabras. Acá está hablando de buenas obras, está hablando de vidas cambiadas, está hablando de luz que ilumina lo concreto. Una vida cambiada es una luz potente que muestra a Dios. Tu vida cambiada, mi vida cambiada, es una luz potente a través de las obras, de nuestras reacciones, de nuestra vida diferente, está mostrando las obras de Dios. ¿Y qué pasa en la gente? ¿Qué puede producir en la gente? Dice, para que todos lo vean y alaben al Padre que está en los cielos. Un hijo de Dios que verdaderamente es luz, hermanos, es una bendición. Un hijo de Dios que emite la luz de Dios en su vida, con sus hechos, con sus reacciones, con sus palabras, en su vida en lo concreto, incluso uno podría decir hasta con la boca cerrada, es una bendición y está siendo
justamente cumpliendo el objetivo por el cual está en la tierra. Usted, hermano, vos, hermano, y yo, tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto. Y gracias a Dios, insisto en esto siempre, por tantos hermanos que nos dan el ejemplo concreto de vidas consagradas y hasta nosotros mismos nos iluminan el camino. Buenísimo. Pablo, por el Espíritu de Dios, nos dice en Filipenses 2, versículo 12 al 16, esto. Presten atención, voy haciendo un poquito tiempo mientras ustedes, si quiere, vaya buscándonos la palabra. Estoy hablando de Filipenses 2, versículos 12 al 16. Pablo está diciendo esto y por supuesto guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos dice hoy a nosotros: queridos amigos, siempre siguiendo mis instrucciones cuando estaban con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense para mostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ese es el versículo 13. 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida, nuestras reacciones, esas cosas que a veces nos avergüenzan, esas cosas tienen que estar puestas en las manos de Dios, en el conocimiento de Dios, para que Él haga la obra. Sigo, versículo 15. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Versículo 16. Aférrese a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Hay que tomarse de la palabra de Dios, aferrarse de la palabra. Esto no es ir con una Biblia agarrado muy fuerte en la mano. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida concreta, en nuestras reacciones. De esa manera y únicamente de esa manera, vos y yo, hermanos, vamos a ser realmente luz. Y gracias a Dios por tantos hermanos que lo son. San Juan 1.7 dice, Primera Juan 1.7 dice: pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Uno puede pensar, ¿qué sucede con aquellos hermanos que viven en conflicto con uno, con el otro? Tiene problema con este, no, aquel no lo cruzo porque tengo una situación. Andan mal, andan de contramano con la comunión con los hermanos. Hermanos, aquellos hermanos que viven de esa manera tienen un problema en su luz. No hay comunión en su vida. Falta la presencia de Dios. Falta la presencia de Dios. Podrán conocer texto de la palabra, podrán tener muchos años, podrán tener mucha experiencia, podrán haber hecho muchas obras, pero cuando tenemos problemas de comunión con los hermanos, yo no digo que no tengamos situaciones, algunas veces, que rápidamente, como Dios enseña, tenemos que resolverlo, básicamente pidiendo perdón, tratando de no ofender a nadie, pero algunas veces no sucede. Tenemos que pedir rápidamente perdón, tenemos que volver a la comunión rápidamente. Eso muestra que uno está en luz. Y después dice en 1 Juan 1.7, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vivamos en luz, vivamos en comunión, y cada día la sangre del Señor nos va a limpiar de esos pecados que tenemos que lidiar permanentemente. Y el último versículo que les dejo es 1 Pedro 2.9, pueden ir buscándolo, dice: pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no solo nos tenemos que alegrar y vivir agradeciendo a Dios por la salvación que nos dio, porque el Señor mismo está preparando un lugar en el cielo para nosotros, que muy pronto, pero muy pronto viene a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, en este tal vez último día de la vida de la iglesia en la tierra, o la última semana, tenemos que ser luminares en el mundo. Tenemos que mostrar la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos que mostrar que la palabra de Dios en lo concreto está incorporada en nuestra vida y no nos manejamos como el mundo se maneja. De esa manera, mostrando que uno puede vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, mostrando su palabra y su vida incorporada, mostraremos el fruto del Espíritu Santo, la presencia de Dios, y esos, hermanos queridos, es una luz potente que nadie puede negar. Que Dios nos bendiga mucho para que podamos comprender nuestra gran responsabilidad, nuestra bendición grande de ser hijos de Dios y la gran responsabilidad de llevar siempre esta luz, esta vida bien alto, bien luminosa, para que las demás personas busquen de Dios a través de nuestro testimonio. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.